Hoy vamos a ver la frase que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso lo tenemos en Josué, capítulo 24, versículos 15 y 16. La palabra de Dios dice así, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Qué bueno esta frase que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta frase ha servido a muchos, a miles, como un ejemplo a seguir. Yo mismo, con esta mano derecha, he escrito esta palabra y la he puesto en mi puerta. Yo mismo he escrito esta frase, es decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo he pegado en mi puerta. Ha servido para dar un buen ejemplo a seguir. Esta frase célebre que lo dijo Josué. Pero vamos a ver quién fue Josué. Acuérdense quién fue Josué. Lo hemos tratado el día miércoles también, Josué. Pero Josué era un hombre que se había formado en la esclavitud en Egipto. Se había formado en la esclavitud en Egipto, bajo el régimen de Egipto, y en el cual vino la mano de Dios por intermedio de Moisés y sacó al pueblo de Egipto después de 400 años de esclavitud. Y salió. Pero, ¿quién era Josué? Josué puede ser un líder militar después que siguió a Moisés. Era un hombre que era el secretario personal ¿de quién? De Moisés. Aprendió mucho de Moisés. Aprendió a ser fiel a Dios. Aprendió a la obediencia a Dios. Aprendió de su maestro, que era Moisés, de orar todos los días y buscar a Dios. Su corazón ya le pertenecía a Dios. Ya le pertenecía. ¿Por qué? Porque tuvo un buen maestro. Como también por aquel entonces Pablo tenía un buen alumno llamado Timoteo, y se le dice que era su hijo espiritual. Aquí también Moisés tenía un hijo espiritual que fue Josué. Y así podemos ser alumno o ser maestro de alguien y tener un hijo espiritual. Enseñarle a alguien las cosas buenas a seguir a Cristo. Sí, este hombre llamado Josué fue fiel no solamente a Dios, fue fiel y obediente a su maestro, a su líder, Moisés. Acuérdese, él fue uno de los espías que le mandó con otros hombres a ver cómo era la tierra prometida. Y regresaron con los frutos, muy buenos frutos a los ojos. Y le dijeron, Moisés, los frutos de esta tierra fluye como leche y miel. Muy buenos los frutos. Pero ¿sabe qué? Hay algo que en realidad no podemos entrar porque hay unos gigantes
y vamos a ser como langosta que nos van a pisar. Pero salió ahí Caleb y Josué y le dijo, no puede ser. Tenemos un Dios único y verdadero que lo ha demostrado durante 40 años. Su mano poderosa. Y con él vamos a entrar allá y lo vamos a vencer. ¿Quién fue? Josué y Caleb. El resto le tuvo miedo. El resto de los espías que fueron a espiar al pueblo amorreo, cananeo, o sea, la tierra prometida, le tuvieron miedo. Pero estos hombres, Caleb y Josué, ¿qué tenían en su corazón? Tenían al Señor. Tenían al Señor. El resto estaba, ¿qué? Estaba vacío su corazón. No tenían a Dios. Ellos estaban viendo su esfuerzo, pero en cambio Caleb y Josué no. Ellos vivían del esfuerzo de ¿quién? De Dios. En su corazón estaba Dios. Y cuando hay cosas que hay que vencer, el que va a pelear es Dios, no uno. No nuestro esfuerzo. Por eso que cuando el cristiano está con Dios, ¿quién es el que va a vencer? ¿Quién es el que va a pelear por uno? ¿Quién es el que le va a dar la paz? ¿Quién es el que va a traer paz a tu corazón? Es Dios, es el Espíritu de Dios ahora, en estos tiempos. Eso sucedió. Eso sucedió con Josué. Es por eso que entraron después. Pero ¿qué pasa en ese momento cuando ya estaban decididos? El Señor lo llama a Moisés y se va con Moisés al monte Nebo, a la montaña, y el Señor le muestra a Moisés, esta es la tierra prometida, todo, le dice, le muestra hasta el mar. Pero para Dios no hay nada imposible, le abre los ojos y mira. Puede verlo. Tus ojos ya lo han visto, pero no vas a entrar ahí, le dijo. No vas a entrar. Y ahí se quedó, fallece Moisés a la edad de 120 años. Pero dice que fallece, se queda dormido él, pero fallece, dice, en una ancianidad de fortaleza. Ese hombre todavía estaba fuerte, y sus ojos todavía no se habían apagado. Veía muy bien. Eso quiere decir que su fortaleza física era muy bueno. ¿Quién le había dado esa fortaleza? El Señor. El Señor le dio esa fortaleza. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una responsabilidad muy grande, porque él estaba gobernando a cientos de miles. Es así. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? No, ¿qué pasó con Josué? Este hombre, el Señor le dice que va a entrar en lugar de Moisés. Él va a tomar el mando del pueblo de Israel. Pero el Señor le manda, ¿qué cosa le manda? Le manda que se esfuerce y seas valiente. Esfuérzate y seas valiente, le dice. Y ahí tenemos en el capítulo 1, versículo 6, miren lo que le dice el Señor. Capítulo de Josué, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué le dice el Señor? Capítulo 1 de Josué. ¿Qué le dice el Señor? El Señor al comienzo le dice, miren, ahí le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Y qué le dice en el 7? Vuelve a decirle al Señor,
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Eso quiere decir ni a derecha ni a izquierda. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren cómo el Señor le dice, hermano, esta palabra del Señor también nos da a nosotros. Si te esfuerzas, y hay que ser valiente al enfrentarse, ¿quién? Al enemigo, al pecado, a la propia naturaleza pecaminosa nuestra, como lo hizo frente. ¿Quién le hizo frente al pecado? Acuérdense, la mujer de Potifar lo tentó a José y le dijo, acuéstate conmigo. ¿Y él qué hizo? ¿Se acostó con la mujer de Potifar? No, huyó del pecado. Le hizo frente y se fue, huyó. Porque si se quedaba podía pecar. Huyó y se fue. Le hizo frente al pecado. Entonces por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente para que te vaya bien. Ahí está. Y seas prosperado. Esa promesa que Dios le da a Josué es tuya, es nuestra, hermano. Es para todos. Y acá le dice el Señor, le dice 3 veces, le dice. En el 9 también le dice, mira que te mando. 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que nosotros estemos, hermanos, Dios está contigo. Dios siempre estará a tu lado para guiarte tus pasos. Estará a tu lado para que te dé los buenos pensamientos, la respuesta que debes darle a quien debes de darle, en tu trabajo, en el carro, en donde sea. Pero debes tener en tu corazón al Señor. En tu corazón debes tener al Señor. Por eso este hombre llamado Josué, Dios le está prometiendo cosas buenas. Pero él ya conocía al Señor. Ya había visto que Dios no le había fallado a Moisés. No le había fallado. Ya había visto qué cosa, que cuando peleaba el ejército de Israel, de Moisés, ganaban la batalla. Moisés era un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que oraba, un hombre que veía la ley de Dios y tenía un buen maestro. Yo supongo que como era el secretario, o sea, su segundo en mando de Moisés, ¿qué le diría Moisés? Yo me figuro y le decía, Josué, hoy día vamos a orar 2 veces. O le decía, Moisés, antes de salir vamos a ponernos a orar. Vamos a orar. Entonces, este hombre que era el secretario personal de Moisés, ya conocía a Dios, ya conocía la forma de orar, de ir y buscar al Señor. Y el Señor estaba con él también. Entonces ya lo había señalado quién iba a suceder a Moisés. Por eso el Señor le dice a él, esfuérzate y seas valiente. No te apartes de la ley ni a derecha ni a izquierda, o sea, ni a diestra ni a siniestra. Así es. ¿Para qué? Para que tu vida prospere. Es así, esa es la promesa. ¿Y qué pasó con Josué? Josué lo cumplió al pie de la letra, porque él vio que cuando estaba con Moisés el pueblo de Israel era rebelde.
Y ya tenía él el don de mando. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con Moisés. Y ya le veía cuál era el don de mando de Moisés. Pero Josué, hermano, salió algo mejor que Moisés. Ya tenía la experiencia con Moisés. Ya tenía el caminar con Moisés. Ya tenía el tropiezo de Moisés. Ya tenía muchas respuestas que le había dado el pueblo en su rebeldía ante Dios. Como ya lo conocía, lo único que tenía que hacer es pegarse a la ley de Dios y ser fuerte. Por eso le dice, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Dominio propio, no te dejes avasallar por los bravucones, por aquellos que son rebeldes, por aquellos que quieren sublevarse, porque va a haber. ¿Acaso eran solamente 100, 200, 2000, 3000? No, era un ejército muchas de las veces de 20,000, 40,000 hombres para manejar aquellos. Eran 12 tribus que se habían multiplicado. Entonces, ¿qué pasó con Josué? Josué tuvo, al cumplir con el mandato de Dios que le había mandado, el Señor le dio todas las herramientas necesarias para conducir a este pueblo rebelde. Porque lo que primero tuvo Josué era que este pueblo era rebelde, practicaba la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adoraba a otros dioses. Adoraba al pueblo que había conquistado, tenía sus dioses y adoraban a esos dioses. A Josué le costó mucho dirigir este pueblo rebelde, este pueblo que se rebelaba. ¿Pero qué? Él fue un buen ejemplo de ese pueblo rebelde. Él y toda su familia fue un ejemplo. Nadie en la palabra del Señor dice que falló. En cambio, Moisés sí falló en algunas cosas. Pero en cambio, este hombre joven no falló. No falló, le fue fiel a Dios. El Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Él se esforzaba y daba clase de buen ejemplo ante los demás, ante el ejército de Israel, judío. Él el primero en salir a la batalla. Y no murió, ¿por qué? Porque Dios lo protegía. Dios estaba con él. Cada vez que iba a conquistar él y su grupo de ancianos, iban y buscaban a Dios. Y consultaba a Dios si era el momento propicio de irse a conquistar ese pueblo feroces. Había pueblos feroces que estaban bien atrincherados. Pero para el Señor no hay nada imposible. Por ejemplo, Jericó. Acuérdense cómo conquistó Jericó. Era un pueblo que tenía una fortaleza de muchos metros para arriba. Y su grosor eran varios metros. En la pared era de varios metros, no era de 1 metro. Era de 3 metros, grueso, alto. Nadie podía escalarlo. Por eso nadie lo conquistaba. Era un pueblo grande. Pero ¿quién derribó ese? ¿Quién derribó? La mano de Dios lo derribó. Acuérdense que Josué y el ejército dieron en 7 días 7 vueltas.
7 vueltas con trompetas, y en el 7º tocaron la trompeta y esa fortaleza, la fortaleza se derribó, se destrozó. Y el pueblo, el ejército judío entró y barrió con todo. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo el pueblo judío? No lo hizo. El pueblo judío, a pesar de que veía, hermano, la mano de Dios, veía el milagro con sus propias manos, veía con sus propios ojos, su mano lo palpaba. Oye, este no estaba grande, y ahora lo miraba y lo tocaba en pedazos. Esa fortaleza. ¿Quién lo hizo? Ellos no lo hicieron. Vieron solamente, se dieron la vuelta y comenzaron a contar, y las trompetas comenzaban a trinar. ¿Y qué? Y se derrumbó la fortaleza en segundo. Lo vieron con sus propios ojos. Vieron que ellos no lo hicieron. Vio que el Dios en el cual tenía la confianza era un Dios todopoderoso. Así es. ¿Y por qué, hermano? A pesar que el pueblo era rebelde, porque el líder que tenía, que era Josué, y el grupo de ancianos buscaban a Dios. Eran fieles a Dios, hermano. Eran fieles a Dios. Y Dios lo bendecía. Por eso el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Le dijo, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de la ley, para que seas prosperado, y todo lo que hagas te va a salir bien, porque yo pelearé por ti. Y Dios cumplió su promesa. ¿Por qué cumplió Dios su promesa? Dios cumplió su promesa porque Josué fue fiel. Porque si Josué no hubiera sido fiel, el Señor no lo hubiera bendecido, no hubiera conquistado. Josué conquistó la tierra prometida. Hizo 33 batallas y la 33 la ganó, con ejército muy rebelde. A Jericó nadie lo había conquistado. Había pasado tantísimos años y nadie lo había conquistado. Porque no podían. No podían, una fortaleza enorme. No podían. Pero la mano de Dios, para la mano de Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué pasa? A través del tiempo ya es conquistado la tierra prometida. Ya cuando está en años avanzado, Josué ya estaba en reposo, había sido fiel a Dios. Pero ya conforme le dije, no era solamente él el que era fiel a Dios. Tenía un buen grupo de ancianos que oraban con él. Un buen grupo de ancianos que oraban con él. No nos dice cuánto eran, pero yo supongo que eran más de 100. Buscaban a Dios, eran fieles a Dios. Y por ese grupo, Dios lo había bendecido a ese pueblo rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque ellos conquistaban un pueblo y no adoraban a Jehová. Adoraban a esos dioses falsos. Y otros, ¿qué hacían? Adoraban a Jehová y adoraban a esos dioses falsos. Así era. Lamentablemente así era. Entonces, Josué reúne al pueblo, a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus reúne, y le da un discurso de exhortación al pueblo de Israel, a todo el pueblo, a los oficiales, a todo. Porque el primer discurso fueron a la plana mayor, a los oficiales, pero después los reúne a todos
y comienza a darle su discurso y le dice a ellos que, y le comienza a contar de cómo ha sido el actuar de Dios. Miren cómo Josué comienza a decirle lo que es Dios, el actuar de Dios desde Abraham, aún así del padre de Abraham, que se llama Tarei. Le cuenta cómo ha sido Abraham, la mano de Dios, después le cuenta lo que ha sido Isaac, después le cuenta lo que ha sido Jacob, cómo Dios a través de esta familia, de estos hijos, Dios ha prometido y se iba cumpliendo poco a poco. Después, ¿qué cosa le cuenta? Le cuenta, lo hace recordar al pueblo de Israel. ¿Qué le hace recordar? Le hace recordar que por su rebeldía el Señor lo castigó y el pueblo de Egipto lo conquistó porque no fueron fieles a él. También le dice que el pueblo, a través de los años, 400 años, el pueblo judío oró y Dios escuchó la oración. Y trae un hombre llamado Moisés y lo libera. Lo libera y le dice, ustedes han salido de Egipto y han estado 40 años por el desierto. ¿Por qué 40 años? Porque siguieron rebelde y se quejaban a cada rato. Y todo lo que salieron de Egipto murieron, salvo algunos como Caleb, como Josué, pero la gente de más edad, toditos fallecieron, se quedaron como muertos en el desierto, ahí fallecieron como castigo, ¿a qué? A su rebeldía. Porque viendo la mano de Dios, de todas maneras se rebelaron. Entonces aquí viene pues lo que le hace la exhortación y le dice, ¿qué es lo que le dice? Vamos a ver 24:19. ¿Qué es lo que le dice? Que cómo es Dios, qué cosa es Dios para con su pueblo. 24:19, ¿qué dice? Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, dice. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué le dice esto? Porque el pueblo dice que es fiel, pero ¿sabe qué es lo que hacían? Adoraban en forma oculta a otros dioses. Segundo, que el pueblo de Israel se casaban hombres y mujeres con el pueblo conquistado. ¿Y hacían qué? Hacían matrimonios no verdaderos judíos, sino un matrimonio mixto. Y eso el Señor les había prohibido mediante la ley. No podían tener matrimonios con el pueblo conquistado. Tenían que casarse con el mismo pueblo. ¿Cuál era? Si eran judíos, tenían que casarse con judíos. Pero si eran millones, pues ¿cómo iban buscando otro sitio? Entonces, eso le iba a traer aflicción mañana más tarde cuando se casaban con el pueblo conquistado. Y esto es lo que le dice, Dios es un Dios celoso que no consiente desobediencia, no consiente desobediencia. ¿Y cómo dice? Acá vamos a ver lo que Josué le dice, la famosa frase que ya hemos leído, Josué 15, 24:15, ¿qué es lo que le dice Josué? Ahí es donde Josué le dice lo siguiente,
Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la frase que ha servido como símbolo para mucha gente, hasta para mí mismo. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, tú puedes servir a cualquiera, pero yo soy fiel a Dios. Yo soy fiel a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque tú no le sirvas, pero yo y mi casa, o sea, toda mi casa, seremos fieles a Jehová. Serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que le contesta el pueblo? El pueblo le contesta en 24:21. Ahí le contesta el pueblo. El pueblo le dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Ellos se comprometen a servir al Señor. Se compromete. Josué quería en esta frase ser un ejemplo a seguir. Y con su frase quería provocarlo para que hagan lo mismo ellos. Y este es el resultado. Esa frase dio el resultado cuando le dijo, yo, aunque usted no le sirva, yo y mi casa serviremos al Dios Todopoderoso que nos ha dado esta tierra que fluye leche y miel. Y el pueblo se contagió y le dijo, no sea, nosotros serviremos a Jehová. Eso es, contagió. Y fue así como esta frase dio el resultado que Josué quería, este resultado, que el pueblo de Dios, el pueblo rebelde de Dios, el pueblo que tenía por idolatría a servir a otros dioses, se volvió al Señor. Y dice que este pueblo fue fiel al Señor hasta que Josué cerró sus ojos, como también le sirvió el pueblo a Dios hasta que no solamente Josué, sino que todos los ancianos muriesen. Esa generación duró la fidelidad del pueblo de Israel a Dios. Después que ya esa generación de todos los ancianos con Josué cerraron sus ojos, el pueblo, como siempre, se olvidó de Dios. Por eso esa frase, yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová. Eso debería estar en nuestro corazón todo el tiempo que Dios nos puede dar vida.